Vamos a continuar en la palabra de Dios y quisiera hablar en esta hora un poquito acerca de la oración. Continuar pues hablando de este tema de la oración y estaba pensando que pues no quiero ser dogmático con lo que voy a decir, pero la oración, cuando usted la revisa a través de las escrituras, quienes oraron a nivel, bueno, a través de las escrituras, los apóstoles, cualquier creyente que se haya registrado una oración, usted va a ver, hermanos y hermanas, que la oración tiene una estructura. La oración está dirigida a alguien. Por ejemplo, la oración va dirigida a Dios el Padre. ¿Qué papel juega el Señor Jesucristo en la oración? Él es mediador, Él es el puente que conecta mi punto con el punto del Padre. Él es el puente, la conexión. Entonces, Él juega un papel. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Él es el medio. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en la oración? Cuando encontramos en las Escrituras, el Espíritu Santo tiene el rol de perfeccionador de mis palabras. Él es el que perfecciona mis palabras. Entonces, hermanos, yo no sé si usted había tomado en cuenta, pero la Trinidad, la deidad, la pluralidad de Dios está implícita en la oración cuando usted ora, hermanos. Orar no es palabras al aire. Orar no es decir cualquier cosa. O sea, cuando estamos orando, estamos en la presencia misma del Dios Trino. Oramos al Padre mediante el nombre de Jesús, siendo guiados y perfeccionados nuestra oración por el Espíritu Santo. Entonces, orar es bueno, claro que es bueno, pero orar tiene también una responsabilidad, y es que estamos invocando a Dios en su pluralidad, en su máxima expresión. Entonces, quisiera ver quisiera ver pues la dirección, quisiera ver el medio y la perfección de nuestra oración. Vamos a leer en Mateo capítulo 6. Son varios versículos que voy a leer, que voy a estar leyendo a través de la Biblia, que nos apoyan como base. En serio, hermanos, no quiero ser dogmático con lo que voy a decir, sino que quiero más bien que nos acerquemos más a la palabra, que nos acerquemos más a la palabra cuando oramos. Entonces, capítulo 6 de Mateo, el Señor allí va a enseñar a orar a sus discípulos, y en el versículo 6 dice, el Señor Jesús: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, aquí quiero tomar en cuenta la dirección de la oración. Va dirigida al Padre. Entonces, allí en el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, etcétera. Ahí se parece lo que llaman muchos hoy en día el Padre Nuestro. Bueno, realmente es una forma que el Señor nos dejó para nosotros poder orar, para nosotros aprender a orar. Pero donde quiero llegar es que el Señor pronuncia la persona a cual se le va a direccionar la oración, y es Padre, al Padre. Vamos a leer otra escritura que nos va a apoyar también. Eso está en el Evangelio de Juan. Vamos a ir por un momento al Evangelio de Juan. En el capítulo 12 vamos a ver una pequeña oración que el Señor hace estando cerca de Betania, o en Betania. Capítulo 11, mejor dicho. Y en el versículo 41. Entonces, está hablando acerca de Lázaro, ¿sí? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Quiero dejarlo hasta allí, solamente tomar en cuenta la dirección de la oración que el Señor Jesús está pronunciando, y es Padre. Padre.
Vamos a leer otro versículo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Esta es una oración espectacular, la verdad, para mí, que el Señor hace por sus discípulos. Hace una intercesión, hace ruegos. Y Él ora allí en el capítulo 17 y Él va a mencionar en el capítulo 17, en esa oración que el Señor pronuncia muchas veces al Padre, la dirección de la oración al Padre. Capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vamos a leer un poquito más adelante para ver otra vez, él pronuncia en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuya con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a ir un poco más adelante en el versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Entonces, ahora añade un poquito más a lo que es la direccionalidad. Padre Santo, dice. Entonces vamos a ir al versículo, ahí mismo, en el versículo, versículo 21. Versículo 20 para el contexto allí dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hay otra también en el versículo 25. Dice, en el 24 también dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Entonces, él otra vez aquí añade otra palabrita importante que relaciona o conecta al Padre, que es a quien se está direccionando a la oración, y él dice: Padre justo. Entonces, hermanos, hay muchos otros versículos que nos apoyan. De hecho, usted dirá: bueno, pero ese lo pronunció el Señor. ¿Y qué dices de los apóstoles? ¿Qué dijeron estos creyentes? Bueno, vamos a leer entonces algunos versículos también que nos apoyan respecto a este tema. Vamos a ir a Hechos capítulo 4. Ahí hay una oración que me gusta también, que pronuncian algunos creyentes allí. Hechos capítulo 4, versículo 23. Recuerden que es Pedro y Juan quienes estaban siendo interrogados y estaban sufriendo una persecución bien bárbara allí. Y en el versículo 23 dice: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Entonces él pronuncia allí algo que David dijo, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Entonces dice: ¿quiénes se unieron en contra? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas, etcétera, etcétera. Hermanos, los apóstoles están también direccionando la oración al Padre. Pero si usted revisa otros pasajes, Pablo, por ejemplo, vamos a ir a Romanos. Pablo también va a hacer esto. En el capítulo 1 y en el versículo 8. Entonces él va a decir: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de vosotros. Entonces la direccionalidad de la oración va al Padre. Esto está claro, ¿cierto? Ahora vamos a ver el rol del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, he visto con cierta falencia en muchos casos a hermanos que oran
e inclusive al Espíritu Santo, ¿sí? Espíritu Santo, te pido, Señor Jesús, te pido. Bueno, yo no le voy a decir a usted que está mal la oración, pero cuando usted revisa las Escrituras, la mayoría, bueno, por no decir todas, direccionan al Padre por medio del Hijo. Utilizan al Señor Jesucristo como el mediador, como el puente. Hermano, y hacer esto no es cualquier cosa. Es que el Señor Jesucristo tiene un rol en medio de la oración sumamente importante. Él es nuestro Salvador. Él se convirtió en nuestro mediador, en nuestro intercesor. Él es el que nos conecta con Dios. ¿Usted cree que no es propio invocar su nombre? Claro, claro, hermanos. Él cumple con todos los estándares que necesitamos para alguien que llegue a la presencia de Dios, hermanos. Entonces, no está mal cuando oremos, orar en el nombre del Señor Jesucristo o por medio de Él. Vamos a leer algunas escrituras también que nos apoyan respecto a este tema. Vamos a leer allí en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 y versículo 13. De hecho, yo estaba pensando, bueno, pero ¿por qué decimos en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Qué tiene que ver el nombre? Invocar el nombre es invocar a la persona misma, hermanos. Es como, por ejemplo, si yo estoy en el trabajo, por poner un ejemplo, y mi jefe me dice, Samuel, por favor, vaya, dígale a Javier, un ejemplo como si fuera un empleado, dígale que yo dije tal y cual cosa. Yo voy y le voy a decir lo que mi jefe está diciendo. Javier, el jefe está diciendo esto, que haga esto, esto y esto. ¿Y qué va a hacer Javier? Va a cumplir. No porque yo se lo dije, sino porque yo estoy yendo en nombre del jefe. ¿Sí? Entonces, hermanos, el nombre invoca la persona misma, la autoridad de la persona, aunque la persona en cierta forma no esté presente. Juan capítulo 14 y versículo 13 dice la palabra de Dios: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, o en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, o en el nombre del Señor Jesucristo, en efecto, es la misma persona. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Y fíjense el propósito: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermano, ¿usted cree que el Padre no se contenta en ver a su amado Hijo yendo a su presencia y llevando una oración sencilla? Claro que sí. El Padre se goza en ver a su Hijo amado, hermano. Él se glorifica en su Hijo. Vamos a ir al versículo 14 y dice: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vamos a leer el capítulo 16, versículo 23. 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre, ahí está la dirección, en mi nombre os lo haré. Ahí está el mediador. Perdón, os lo hará, os lo dará. Exacto, gracias. Ahí está el mediador. Entonces, hay otro versículo que quiero utilizar también en 1 de Timoteo 2 y 5. 1 de Timoteo, hermanos, 2 y 5 es un versículo que nos apoya también en este respecto. Dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos, los hombres. Y dice quién es: Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Hermanos, cuando oremos, procuremos
invocar el nombre del Señor Jesucristo y no cerremos la oración sin hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque el no hacerlo, el Padre, como dice en Juan, no recibe la gloria. Cuando el Hijo se acerca, el Padre se contenta, hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo es invocar su autoridad, su poder, su dominio, su persona. No quiero sonar dogmático con esto, hermano, pero nosotros también le damos gloria al Señor Jesús cuando invocamos su nombre, porque Él es quien nos salvó y Él nos representa ante el Padre. Sí, hermanos, así es. No quiero sonar dogmático en verdad, pero es acercarnos un poco más a cómo está en las Escrituras, pues. Vamos a leer otro versículo en el Hebreos capítulo 4, versículo 14, para apoyar esto que estoy diciendo. Hebreos 4 y 14. Vamos a ver en lo que se ha convertido el Señor Jesucristo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, hagámoslo en el nombre de Él, en el nombre del Señor Jesucristo. Él es el mediador, el puente que nos conecta con el Padre. Ahora bien, ¿y qué del Espíritu Santo? Quiero citar una porción en Romanos. Romanos, en el capítulo 8. Usted y yo, en cierta forma, somos limitados. En cierta forma, usted y yo tenemos debilidades. Y muchas veces usted y yo no sabemos cómo pedirle al Padre. Porque somos como unos niños chiquitos. De hecho, Salomé en estos días estaba tratando de decirme algo y yo no le entendía. Y yo no te entiendo. Dime otra vez, no te entiendo. Y pronunciaba otra vez, y balbuceaba otra vez, y balbuceaba, y yo no le entendía. Entonces le dije a Dana, ¿qué está diciendo la niña? Bueno, ella estaba diciendo que quería ir al centro comercial. Ah, pero mi esposa le entendió, ¿sí? Probablemente porque, bueno, estaba en inglés, además de todo, ¿no? Él estaba diciendo esas cosas en inglés y yo no le entendía. Pero mi esposa le entendió. Y mi esposa me transmite la información a mí de manera perfecta. Ese balbuceo que hacía la niña, mi esposa me los transmitió a mí de manera perfecta. Bueno, algo así hace el Espíritu Santo. Y quiero verlo en el capítulo 8, en el versículo 26. Dice la palabra de Dios, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? O sea, ¿qué es lo que conviene pedir? Y él dice, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, usted y yo no sabemos cómo son las palabras del Espíritu Santo cuando son perfeccionadas delante de la presencia del Padre. Deben ser palabras perfectas. Hermano y hermana, hermanos, no tenga temor en orar y en pedirle al Padre, porque hay un mediador que lleva la oración y la lleva perfecta por la intervención del Espíritu Santo. ¿No había tomado en cuenta esto? La Trinidad de Dios implícita en la oración que usted puede hacer y que yo puedo hacer con confianza. Hermanos, hay varios otros versículos, pero quiero dejar la lectura hasta acá, básicamente para exhortar a los hermanos. Hermanos, no quiero ser dogmáticos. Quiero acercarme más a la palabra, que usted pueda acercarse al Padre. Padre, te pido tal y cual cosa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y la intervención del Espíritu Santo va a ser clave
para que mi balbuceo pueda llegar perfecto a la presencia de Dios. ¿Es hora de orar? Claro, hay que orar. Hagámoslo, oremos a Dios. ¿Tienes necesidad? ¿Qué cosas tienes necesidad? Yo tengo mucha necesidad. Ahora la pregunta es, ¿se la estoy transmitiendo al Padre? ¿Y es que acaso el Padre me va a tratar a mí mal? Mi hija hoy me llevó, bueno, disculpe que estoy tomando muchos ejemplos de mi hija, pero estoy en un aprendizaje constante. Mi hija me llevó de la mano hasta la nevera y me dijo, tengo hambre. Eso lo entendí clarito, por cierto. Me llevó a la nevera y me dijo, tengo hambre. No, lo dijo en español. Lo dijo en español, gracias hermano. Y allá le di de comer. No la traté mal. Le di lo que ella necesita. Y si yo tengo necesidad de algo, ¿por qué no voy al Padre? La Biblia dice que si yo voy al Padre y le pido de comer, Él me va a dar a mí una piedra. Él me va a dar a mí una serpiente. No, el Padre me ama. En otro pasaje de Juan lo dice. Y como me ama, entonces Él me va a responder a mi solicitud, evidentemente, de acuerdo a su voluntad. Si su voluntad para mi vida es no, entonces yo debo decir amén a la oración, ¿cierto? Porque Él es el que está respondiendo a lo que yo le estoy pidiendo, pero está respondiendo conforme a su voluntad. Hermano, ¿no recuerda lo que el hermano Jesús citó hoy respecto al Getsemaní? ¿Qué hizo el Señor en el Getsemaní? Hizo varias cosas, pero una de las cosas que hizo allí fue orar. Y oró. Y pronunció, el hermano pronunció allí en el libro de Marcos, Abba, Padre. Esa palabrita, Abba, Padre, es una palabrita de confianza. Como cuando su hijo le dice a usted, papito, papito, papá, papacito, pero de una forma reverente. No es que yo le voy a decir a Dios, papacito Dios, papito Dios. No, hermano, eso no está en la Biblia. O sea, no está, digamos, transmitido como un ejemplo para que lo hagamos de esa forma. Es la confianza. A eso que se refiere Abba. La confianza que yo le tengo ahora a Dios el Padre. Siendo que es un Dios que me puede exterminar, pero no lo va a hacer porque está de intermediario Jesús y Él castigó ya a Jesús primero. Así que vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu misericordia, por el lavamiento, la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros, Padre, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Estamos limitados, Padre, pero no lo sabemos. Pero gracias por la intervención del Espíritu Santo en la oración. Gracias, Padre, por la mediación del Señor Jesucristo llevando nuestra oración. Queremos rogarte, Padre, que tú respondas a nuestra oración de acuerdo sea nuestra necesidad. Todos los hermanos aquí, Padre, tenemos necesidad. Algunos piden por sus hijos que sean restaurados. Algunos piden por sus hijos que sean salvos. Padre, oramos por los matrimonios. Oramos, Padre, por las parejas. La unión que tú has hecho en cada uno de nosotros, presérvala. Oramos por las familias. Oramos, Padre, por liderazgo en la iglesia. Oramos por sus familias. Oramos, Padre, por esta y muchas otras cosas más. Gracias por la confianza y gracias por la libertad que podemos hacerlo, inclusive, no solo de manera pública, sino en nuestras casas de forma privada, porque sabemos que nuestro Padre, que está en secreto, nos responderá. Recibe las gracias. Te las damos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.